¿Alguna vez has sentido que la vida se te rompe en las manos? ¿Que haces lo posible por sostenerte, pero todo parece derrumbarse? Hay momentos en los que simplemente duele, con o sin explicación, con aviso o sin él. Y en medio de ese dolor, el mundo sigue girando. La gente sigue sonriendo. Y tú solo tratas de no quebrarte. Pero hoy quiero que escuches esto. No estás solo. No estás sola. El dolor no significa que hayas fallado. Significa que estás vivo. Que tu alma está atravesando un proceso muy difícil. Profundo. Necesario. ¿Necesario? ¿Lo es realmente? Esa parte la cuestionamos mucho. Después de tu proceso, tú mismo lo decidirás. En este video, quiero acompañarte a recordar que aún en medio del caos, hay un centro dentro de ti al que siempre puedes volver. Una raíz. Tu luz. La esencia. Hoy no vamos a negar el dolor. Vamos a descubrir cómo sostenernos en él, desde el amor, desde la conexión divina, desde lo que realmente somos. Cuando la vida duele, lo primero que solemos perder es la conexión con nuestro cuerpo. Nos vamos a la mente. Nos llenamos de pensamientos, de suposiciones, de miedos. Y nos desconectamos de lo único que está aquí, ahora simple y profundo. La respiración. Tu respiración no es solo una función biológica automática. Es tu raíz. Es aquello que te conecta con el presente, con tu alma, con la esencia de quien eres. ¿Puedes sentirla ahora mismo? Inhala, lento, profundo. Exhala, suave, sin prisa. Volver a la respiración. Es volver al presente, a la hora. Y cuando estás en el ahora, el dolor no te arrastra. Puedes observarlo, sentirlo, acompañarlo, sin perderte en él. Vamos a hacerlo juntos. Si puedes, cierra los ojos. Si no, simplemente pon tu atención en este momento. Inhala profundo por la nariz. Siente cómo el aire entra a tu cuerpo. Exhala por la boca. Y suelta cualquier tensión. Otra vez. Inhala. Siente tu pecho expandirse. Exhala. Y deja ir lo que no necesitas ahora. Una última vez. Inhala. Y recuerda. Estás aquí, estás vivo. Estás sostenido. Exhala y vuelve a ti. Mi respiración me sostiene. Aquí estoy. Aquí permanezco. ¿Cuántas veces al día te olvidas de respirar de verdad? No de forma automática, sino con conciencia, con presencia. Haz de tu respiración una práctica espiritual, una práctica de regreso a ti, sin exigencias. Porque cuando respiras con el alma también respira contigo. Nos enseñaron que ser fuertes es resistir, aguantar, luchar contra todo lo que nos duele.
Pero la verdadera fortaleza, muchas veces, está en aceptar. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de pelear con lo que ya es. Es soltar la necesidad de controlar y abrirte a confiar. ¿Sabías que el bambú es uno de los árboles más fuertes de la naturaleza? Y sin embargo, no se resiste al viento. Se inclina, se adapta, fluye. Y por eso, no se quiebra. Aceptar es como ser bambú. Te inclinas, pero no te rompes. Te adaptas, pero sigues enraizado. Aceptar el momento presente, incluso si duele, es un acto de amor hacia ti. Es reconocer. Esto es lo que hay. Esto es lo que siento. Y está bien. Aceptar no significa que te guste lo que ocurre. Significa que eliges no abandonarte por tratar de cambiarlo todo. Cierra los ojos un momento si puedes. Lleva tus manos sobre el pecho. Y repite dentro de ti. Acepto este momento. Acepto lo que siento. Y me abrazo tal como soy. Aquí. Ahora. Me amo. Aceptar es confiar. Confiar es amar. ¿Qué estás tratando de controlar hoy que podrías empezar a aceptar con amor? ¿Qué parte de ti necesita que simplemente la abraces? Sin cambiarla, sin juzgarla. Cuando dejas de resistirte, aparece la paz, ayudando a emerger tu luz interior, que te ayude a disipar la confusión en los momentos más turbulentos. Y con ella, la claridad para ver la situación con otra perspectiva. Hay dolores que nos quiebran y también que nos despiertan. Porque a veces, el alma necesita sacudirse para recordar quién es. Necesita tocar fondo para dejar de vivir en automático, para dejar de huir de sí misma. No todo lo que duele es castigo, como se cree. A veces, es un llamado a mirar hacia adentro, a hacer espacio, a renacer. ¿Y si este dolor no está aquí para destruirte, sino para despertarte? ¿Y si es un mensajero disfrazado que viene a mostrarte lo que ya no va contigo, lo que estás listo para soltar? El alma no crece en la comodidad, crece en los bordes, en los vacíos, en las preguntas sin respuesta. Piensa en un momento difícil que estés atravesando o que hayas vivido y hazte esta pregunta en silencio. ¿Qué me está enseñando esto sobre mí? ¿Qué parte de mí está lista para transformarse? ¿Qué verdad está queriendo emerger? Detrás del dolor hay un llamado. Elijo escucharlo. No estás atravesando esto por casualidad. Estás siendo guiado hacia una versión más auténtica de ti. Más real. Más libre. Tal vez ahora no lo veas.
Tal vez ahora solo sientas la oscuridad. Pero incluso allí, la semilla ya está despertando. Cuando el dolor llega, muchas veces sentimos que estamos solos, que nadie puede comprender lo que llevamos dentro, que hay un silencio inmenso alrededor de lo que vivimos. Pero incluso cuando nadie más puede verlo, hay una presencia amorosa que te acompaña. Una sabiduría silenciosa que vive en ti. Una luz que nunca se apaga. Puedes llamarla como quieras. Esencia. Amor. Conciencia. Lo importante no es el nombre. Lo importante es recordar que no estás sola, que nunca lo estuviste. La noche puede ser muy larga, pero dentro de ti siempre está tu chispa encendida. Solo tienes que volver a mirarla. La conexión con lo divino no vive fuera de ti. Vive dentro. En tu intuición. En esa calma que llega cuando sueltas. En esa voz interior que susurra. Incluso cuando todo está en silencio. Cuando ya no puedes con tus fuerzas. Busca la luz. En tu interior. Que te sostiene sin juzgarte. Que te abraza sin exigir. Cierra los ojos un instante. Si puedes. Imagina una pequeña luz en el centro de tu pecho. Una luz cálida. Suave. Constante. Con cada respiración, siente cómo esa luz se expande. Cómo te envuelve. Cómo te abraza. Cómo te recuerda. Estás sostenida. Estás guiado. No estás solo. Hay una luz en mí que nunca se apaga. A ella vuelvo. En ella descanso. Ella soy. ¿Qué pasaría si, justo ahora, eligieras confiar en esa luz? En vez de luchar con la oscuridad. Cuando despiertas en esa presencia, no todo desaparece, pero tú te transformas. Y eso lo cambia todo. Hoy recorrimos juntas, juntos, ese espacio interno donde aprendemos a sostenernos, incluso cuando todo duele. Aprendiste que tu respiración es tu raíz. Que aceptar lo que sientes no te debilita. Te libera. Que el dolor, cuando se abraza, se transforma. Y que nunca estás realmente solo. Porque hay una luz que siempre vive en ti. Que esa luz eres tú. Sostenerse no significa ser invulnerable. Significa recordar que, aun cuando todo parece romperse afuera, tú puedes seguir en pie, desde adentro. Aun cuando duele. Sigo aquí. Sigo amando. Sigo volviendo a mi esencia.